Aquí sí aparece un concepto en la transfusión de plaquetas que es la transfusión profiláctica, y esto tiene que ver con evitar la hemorragia espontánea en aquellos pacientes con recuentos de plaquetas que, de acuerdo a las series estudiadas, pueden ser entre 10 y 20.000. En general, entonces, vamos a transfundir profilácticamente a un paciente que tenga sangrado y que tenga un recuento inferior a 20.000. La trombocitopenia está asociada a una hipoplasia medular, ya sea primaria por una aplasia medular, o secundaria por una invasión tumoral, o secundaria a la administración de quimioterápicos. Y cuando un paciente está entre 10 y 20.000, aquellos pacientes que, aunque no estén sangrando, presenten una intercurrencia como puede ser la fiebre o la infección o sepsis. ¿Cuál es la dosis que se administra de plaquetas? En realidad, la dosis estándar es administrar una unidad de plaquetas cada 10 kilos de peso del paciente en un adulto, y en general una dosis estándar habitual en un adulto es entre 5 y 8 unidades. La clínica Mayo en Rochester tiene un estándar de 6 unidades de plaquetas como dosis única para adultos, independientemente del peso del paciente. En pediatría se transfunde a razón de 10 mililitros por kilo de peso. Y uno lo que siempre debe hacer es monitorear el efecto terapéutico de esta transfusión, y básicamente lo que uno espera es que con un concentrado plaquetario de donante múltiple el recuento aumente entre 5 y 10.000 del recuento de base por cada unidad, y en un concentrado de plaquetas de donante único la idea es que aumente entre 30 y 60.000 el recuento de plaquetas por arriba del valor de base. Esto obviamente está en relación con la patología de base y con alguna intercurrencia que el paciente pueda tener. ¿Cómo se administran las plaquetas? Como decíamos, para todos los hemocomponentes, nuevamente a través de filtros. Un filtro estándar que con un poro entre 170 y 240 micras. Deben ser preferentemente avocompatibles o mantener la compatibilidad menor de estas unidades, o sea, no transfundir plasma incompatible a los pacientes. Hay que recordar la administración de inmunoprofilaxis RH a aquellos pacientes RH negativos, porque la accesibilidad a unidades de plaquetas RH negativas no es mucha, por lo tanto debe indicarse la inmunoprofilaxis RH a los pacientes RH negativos transfundidos con plaquetas. Y otra cosa a tener en cuenta es las indicaciones especiales, como son la leucorreducción y la irradiación, de acuerdo al tipo de paciente. La leucorreducción básicamente para evitar la la transmisión de citomegalovirus y para evitar la refractariedad plaquetaria y la sensibilización HLA en estos pacientes, y la irradiación para evitar la enfermedad de injerto versus huésped posttransfusional. Una forma de evaluar si una transfusión es efectiva, y sobre todo en las transfusiones de plaquetas donde el estímulo antigénico a los pacientes es elevado por la cantidad de unidades que uno debe transfundir por dosis, es tener en cuenta el incremento del recuento corregido. Esto se puede calcular a través de una fórmula que relaciona el recuento pre y posttransfusional de plaquetas, la superficie corporal y la cantidad de plaquetas transfundidas. Existe un patrón de valores aceptables que se miden entre los 10 minutos y la primera hora o a las 18-24 horas de la transfusión. Y básicamente, dentro de la primera hora tienen que tener entre 7,5 y 10 por 10 a la 9, y a las 24 horas 4,5 por 10 a la 9. Y los valores alterados fuera de este rango nos pueden indicar si la destrucción o el impedimento para el aumento del recuento tiene que ver con un problema de destrucción inmune o un consumo patológico. La recuperación y sobrevida de la plaqueta transfundida está en relación directa con diferentes condiciones clínicas del paciente. Entre ellas, si el paciente tiene fiebre, o el paciente está séptico, o el paciente está consumiendo porque está haciendo una SEIDED, si el paciente tiene una esplenomegalia, puede estar haciendo un secuestro esplénico, o aquellos pacientes en los cuales se les está administrando anfotericina B, pueden tener una recuperación y una sobrevida cortada de las plaquetas relacionadas con alteraciones a nivel de la membrana. Básicamente, el consumo no, porque digamos que son destruidas o son secuestradas por el vaso, pero lo que es la fiebre y la administración de anfotericina y la sepsis está en relación directa con la estabilidad de la membrana plaquetaria. Existen también procesos inmunomediados que pueden alterar la sobrevida y recuperación de la unidad, y estos tienen que ver con
factores relacionados con autoinmunidad, aloinmunidad o la presencia de anticuerpos inducidos por drogas. Y también es cierto que hay algunos factores que predisponen al sangrado, y aquellos pacientes que tengan alguna lesión anatómica, una mucositis o una leucocitosis, puede ser que sangren más que pacientes con el mismo recuento y sin estos factores asociados. Dentro de las causas inmunes de la refractariedad plaquetaria, vamos a tener la presencia de aloanticuerpos y de autoanticuerpos. Dentro de los aloanticuerpos, los que tallan y son verdaderamente complicados son los anticuerpos anti-HLA y los anticuerpos plaquetarios específicos. La refractariedad plaquetaria asociada a anticuerpos está en relación directa con el estímulo antigénico que esos pacientes reciben. Un paciente con una aplasia medular que requiere de un soporte transfusional de plaquetas para poder subsistir, en general se hacen refractarios entre un 25 y un 30%, y esto está en relación directa con la dosis, la cantidad de antígenos distintos a los cuales es enfrentado. En estos pacientes en particular sería una indicación formal y una buena práctica utilizar plaquetas de donante único, que son estas misma dosis pero de un único individuo. Y la presencia de autoanticuerpos en lo que son, como decíamos antes, la PTI. Y hay algunas causas no inmunes de refractariedad plaquetaria, como es la esplenomegalia, la sepsis, la SID, los medicamentos y la fiebre. Los riesgos asociados a la transfusión de plaquetas son exactamente los mismos que están asociados a la transfusión de sangre entera, donde hay que tener en cuenta que la reacción febril no hemolítica es muchísimo más frecuente en los pacientes que son sometidos a transfusiones de plaquetas que otros hemocomponentes, y la enfermedad de Engelhart-Huepes en aquellos pacientes inmunocomprometidos. Y otro tema importante a tener en cuenta es la contaminación bacteriana, ya que la temperatura a la cual se conservan las plaquetas hace que sea son condiciones que favorecen el crecimiento bacteriano en caso de que no haya habido una muy buena limpieza del brazo en el momento de la venopuntura. Por eso es que las plaquetas no duran más de 5 días, y esto está en estrecha relación no solo a la viabilidad, sino también a la contaminación.